Cordial saludo. En el día de hoy vengo a exponerles el diplomado en gestión de proyectos de asociaciones público-privadas para el desarrollo de la Orinoquía. Me correspondió el módulo 1, el cual se llama Generalidades de las APP en Colombia, de las alianzas público-privadas. Mi nombre es Andrés Medina y soy profesional en negocios internacionales. Además, soy consultor en proyectos de inversión económica y social y capacitador en cursos de asociaciones público-privadas. Los objetivos de este video son los siguientes. Como objetivo general es conocer la visión general de las APP en Colombia, y como objetivos específicos es determinar el marco institucional, cómo se han desarrollado, y conocer las características y aspectos del marco regulatorio. Entonces comenzamos con el inicio de las APP en Colombia. A raíz de la nueva Constitución de 1991, esta nueva Constitución dio nuevos espacios y nuevas aperturas de infraestructura en servicios públicos. También dio inicio a la cooperación de las empresas privadas y también al mantenimiento en infraestructuras públicas. Para saber acerca de las APP es necesario conocer el contexto de las infraestructuras públicas en Colombia. Como muchos sabemos, las infraestructuras públicas en Colombia aún son insuficientes para los niveles deseados de la población, ¿no? Sabemos que los servicios públicos principales son el agua, la luz, y ahorita también es considerado uno principal el internet. En Colombia aún son muy insuficientes, como por ejemplo en el Guaviare. Mucha de la población ni siquiera tiene acceso a agua potable, o en sus casas ni siquiera tienen luz públicas. Entonces sabemos que aún son muy insuficientes en ciertas partes de la población en Colombia. Y también tenemos, por ejemplo, las carreteras, que obviamente deben estar en buen estado, y los sistemas de transporte públicos, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos pequeños de Colombia, sus carreteras, sus vías están en muy mal estado, que ni siquiera un automóvil pequeño podría llegar hasta esas vías, ¿no? Tocaría ya ir en una camioneta o en algo más grande. También sus sistemas de transporte están en muy malas condiciones, como por ejemplo acá en Villavicencio no tenemos un buen sistema de transporte público, solo tenemos buses y ya, y es un sistema que es muy ineficiente con respecto a ciertas partes de la ciudad. Además, una población requiere un buen sistema de educación. Esto quiere decir unos buenos colegios para los niños, unas buenas universidades para los jóvenes, y así poder desarrollar una buena mano de obra calificada, para que así haya un desarrollo económico en la población, así haya una mejor tasa de empleo, y obviamente pues esto genera una mayor ingreso y un mayor poder adquisitivo para todos, ¿no? Entonces, a raíz de que haya un buen sistema de educación, va a haber una buena mano de obra calificada, y se va a mejorar mucho la calidad de vida de las personas, porque van a tener un mejor nivel de poder, un mejor nivel adquisitivo. También necesitamos un buen sistema de salud, obviamente pues para toda la población esto es vital, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, los servicios públicos en Colombia aún son insuficientes. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el gobierno no tiene la liquidez o los recursos necesarios en cuestiones monetarias para poder suplir todas estas necesidades, ¿no? Según el Banco Interamericano de Desarrollo, estima que Colombia tiene una brecha de infraestructura pública muy grande junto con sus compañeros vecinos, con sus otros países de la región. Y para lograr suplir esa brecha de infraestructura pública, hace falta al menos la inversión del 5% del PIB anual en Colombia. Entonces sabemos que ahorita ya hay inversión privada acá en Colombia, pero esos recursos, esas inversiones que se hacen, generalmente pasa a cubrir otro tipo de necesidades. Entonces vamos a ver un gran problema que tiene la inversión pública en Colombia. El gran problema es que obviamente para suplir todas las necesidades que mencionamos anteriormente hace falta el dinero, ¿no? Para la expansión o la renovación o el mantenimiento de las infraestructuras. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no haber este dinero, estas obras se posponen o se cancelan, obviamente por la restricción presupuestal, ¿no? ¿Esto en qué deriva? Esto deriva en que el mantenimiento es muy deficiente o se presta muy mal servicio, ¿no? Entonces, como por ejemplo tenemos que los huecos en las vías o los problemas de drenaje. ¿Qué pasa con los huecos en las vías? Por ejemplo, acá en Villavicencio sucede mucho, ¿no? Empieza siendo un hueco chiquitico, pero como no hay dinero para tapar todos los huecos, ¿qué es lo que pasa? El hueco se empieza siendo más grande, o se generan otro tipo de huecos en las vías y se deterioran mucho las vías. Lo mismo con el drenaje. ¿Qué es lo que pasa? Esto termina en daños permanentes
inundaciones o edificios públicos muy deteriorados. Y volvemos otra vez a lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere dinero. Ah, pero es que dinero no hay, entonces se pospone o se cancela el inicio de las obras. Pero entonces al posponerse y a cancelarse, se deterioran toda la infraestructura o se presta muy mal servicio y otra vez volvemos a los mismos, a los daños permanentes. ¿Cómo podemos solucionar todo ese círculo vicioso? Se puede solucionar a través de la inversión privada y a través de proyectos rentables para las compañías. Esto quiere decir que si uno le muestra que esto puede ser muy rentable a las compañías se van a interesar en invertir en infraestructura pública y así se van a solucionar todos los problemas de servicios, mantenimientos y construcciones de infraestructura pública. Entonces este es un buen método para lograr romper este círculo vicioso. Vamos con la inversión privada en Colombia. Según el Banco Mundial, desde 1994 hasta el 2018, la inversión privada en infraestructura pública en Colombia alcanzó un total de 62.583 millones de dólares. Como lo vemos en la gráfica, la inversión privada promedio anual de 1996 hasta el 2015, México tiene una inversión promedio de 3.000 millones de dólares anuales, desde el 96 hasta el 2015, recordemos. Vemos que está por encima del promedio de Latinoamérica y como sabemos México es un país un poco más desarrollado que Colombia, ¿no? Vemos que Colombia está muy por debajo del promedio de Latinoamérica, ya que el promedio latinoamericano está alrededor de 2.500 millones y el promedio colombiano está alrededor de 2.000 millones de dólares. Vemos, como lo mencionábamos anteriormente, que países como Perú, Argentina, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua están más todavía por debajo que Colombia con respecto a la inversión privada en infraestructura pública. Esto quiere decir de que no solo Colombia es un país muy quedado en este tema, sino gran parte de la región, y por eso es que aún seguimos siendo países en vía de desarrollo o, como nos llaman coloquialmente, países tercermundistas. Vemos la evolución de políticas privadas de participación en Colombia. Entonces, como lo veíamos mencionando anteriormente, en los últimos 30 años la colaboración entre los públicos y los privados ha sido más estrecha. Como lo vemos en la gráfica, toda esa inversión privada que se ha hecho en Colombia se ha ido invirtiendo más en el sector de las vías. Entonces, como lo podemos ver, se han generado alrededor de 65 proyectos viales en Colombia, de los cuales se han invertido alrededor de 25.000 millones de dólares en estos proyectos. En el sector energético vemos que se han generado incluso más proyectos, pero se ha invertido mucha menor cantidad de dinero en estos. Se ha invertido alrededor de 12.500 millones de dólares y se han presentado al menos 75 proyectos en inversión en energía. Vemos que los sectores como las TICs, el gas natural, el agua y saneamiento, se han presentado gran cantidad de proyectos, pero se ha invertido muy poca cantidad de dinero, ¿no? Vemos que lo que es vías y energía se ha llevado gran parte de la porción, pero lo que es agua y saneamiento está muy por debajo de la inversión en dinero. También vemos que las TICs, el gas natural, los aeropuertos y los puertos también han tenido gran parte de dinero y gran parte en presentar proyectos, pero vemos que el sistema férreo en Colombia está prácticamente inexistente, ni se presentan proyectos, ni se invierte dinero. Y lo vemos, lo experimentamos en el día a día, ¿no? No podemos decir que vamos a coger un tren desde Bogotá a Medellín o desde Villavicencio a Bogotá, porque no existe el sistema férreo, ¿no? Es totalmente inexistente. Y para no irnos muy lejos, en Bogotá ni siquiera existe el metro. Entonces vemos, obviamente, y experimentamos que el sistema férreo en Colombia es totalmente inexistente. A raíz de todas las alianzas público-privadas que se han hecho en Colombia, nace la Ley 80 de 1993 y el marco regulatorio. Entonces, esta ley contempla los contratos de concesiones, que son definidos como contratos que tienen por objeto otorgar a una persona llamada concesionaria la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público o la construcción, explotación o conservación de una obra al servicio público. ¿A qué se refiere este concepto de contratos de concesión? Quiere decir que esa inversión que realiza el ente privado lo puede explotar, puede prestar o puede operar
ese servicio público o la construcción, ¿no? O puede conservar la obra al servicio público. A raíz de esta ley, los principales componentes del marco regulatorio, establecidos obviamente por la ley 80 y por la ley 1150, presentan las siguientes características, las cuales son muy importantes, las vamos a ver. Los aspectos relevantes. Estos aspectos a través de los años resultaron ser muy problemáticos de la ley 80 y de la ley 1150 del 2007. Por ejemplo, el primero, los famosos anticipos. Estos anticipos resultaban ser muy perjudiciales para para el Estado, debido a que los anticipos ni siquiera en muchas ocasiones se terminaban usando para la obra, ¿no? Las empresas privadas terminaban gastándose los anticipos, perdónenme la expresión, se terminaban gastando la platica en otras cosas que no eran para el proyecto. Como segundo aspecto tenemos las adiciones, que las adiciones podían ser de hasta un 50% del valor inicial de la obra y entregarlos hasta un 60% del plazo estipulado al principio. Es decir, si un proyecto empezaba costando 3.000 millones de pesos, al final con las adiciones podía llegar a costar hasta 4.500 millones de pesos. Y pasa lo mismo con el tiempo, ¿no? Si un proyecto estaba presupuestado a entregar en 3 años, podía llegar a entregarse hasta en 5 años, debido a las adiciones tanto en tiempo y en valor. Como tercer aspecto tenemos el pago por hora de infraestructura construida. Esto quiere decir que el pago se realizaba una vez la obra haya sido entregada, es decir, el contratista decía, ahí yo le entrego su obra, no me importa si funciona, si no funciona, pero ahí le entrego y me devolvían mi dinero invertido. Entonces esto era un problema grande porque así no funcionara o así la obra estuviera en muy mal estado, el pago se hacía. Otro aspecto muy importante era la mala asignación de riesgos, ¿no? Entonces acá entramos en quién los debía asumir. Todos sabemos que los proyectos tienen riesgos tanto financieros como riesgos de ejecución, como riesgos ambientales incluso. Entonces una vez el riesgo ocurría, el problema ocurría en el proyecto, muchas veces los entes privados decían, no, pero es que ahí no está estipulado quién es el riesgo, entonces el Estado terminaba en muchas ocasiones pagando ese error o ese riesgo que no se asumía desde un principio. Otro aspecto muy importante era que no se analizaba si la APP era la mejor modalidad de contratación. Esto quiere decir que en muchos proyectos que se realizaron de APP ni siquiera era necesario realizarlos como una alianza público-privada, y sí desplazaron a otros proyectos que necesitaban esa alianza. Entonces no se le exigía al contratista analizar si realmente el proyecto se requería la alianza o no se requería. Y por último, en el contrato no se hablaba de diferencia entre quién financia, quién pone el dinero y quién construye. Si era el mismo, si era diferente compañía, porque un gran ejemplo de este aspecto es la caída del puente Chirjara que ocurrió entre la vía Bogotá-Villavicencio, que es de doble calzada. Sabemos que ese proyecto de doble calzada lo está financiando Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero la compañía que construye todo el tema de puentes es otra, ¿no? Antiguamente no se estipulaba bien quién tenía la responsabilidad de invertir y quién tenía la responsabilidad de construir. Eso era un gran problema también de esta ley 80 de 1993 y del marco regulatorio. Entramos a ver las 3 primeras concesiones viales en Colombia. Entonces vamos con la primera. La primera generación vial empieza desde 1994 y termina en 1998. Se ejecutaron 16 contratos con una inversión total de 890 millones de dólares. En esta generación se direccionó la concesionalidad hacia carreteras, únicamente hacia carreteras, o sea, vial. Y en esta primera generación se le dio mucha prioridad a la estructuración del contrato sobre otros elementos. Entonces, en esta primera generación se presentaron dos principales problemas. El primero fue que los estudios de ingeniería quedaban muy mal estructurados. Como se mencionaba anteriormente, esta primera generación se centró tanto en la estructuración del contrato, debido obviamente pues que los entes privados le metían todo su esfuerzo a una buena estructuración del contrato, no invertían tanto en los estudios de ingeniería y los estudios previos del contrato, entonces quedaban muy mal estructurados. Y como segundo problema, los estudios de demanda del servicio también quedaban muy mal estructurados, entonces no se sabía exactamente cómo iba a ser la demanda después de que la obra haya sido entregada, ¿no? Entonces cómo iba a ser
todo el tema del servicio y de los pagos. Al momento también de que una contingencia ocurriera, no había recursos para pagarla, ¿no? ¿Esto en qué terminaba? Terminaba siendo mayores valores por mal diseño, ¿no? Entonces, si empezaban haciendo las cosas mal, tenían que invertir aún más dinero para lograr corregir esa contingencia, y obviamente terminaban demorándose muchos más entregando la obra, pues por diferentes razones, ¿no? Ya sea por el mal diseño, por el mal estudio de ingeniería o por las demandas. Entramos ahora en la segunda generación. La segunda generación ocurre desde 1998 hasta el 2001. Esta generación tuvo 353 vías rehabilitadas, 178 kilómetros construidos y 975 kilómetros de mantenimiento. Y esta segunda generación mejoró en gran medida los siguientes aspectos. Primero, la asignación de riesgos. Entonces ya en esta segunda generación el Estado supo que no podía hacerse cargo de todos los riesgos y le dijo al ente privado: hey, ustedes tienen que ponerme los riesgos que tiene este proyecto y responderme por esos riesgos. Como segundo aspecto, también mejoró el sistema de compensaciones, es decir, la demanda. Les dijo a los entes privados que hicieran bien la estructuración de demanda, que tuviera el servicio una vez estuviera en funcionamiento, y así poder asegurar el sistema de compensaciones. También mejoró mucho el esquema de responsabilidades, es decir, diferenciar de quién construye y de quién financia. Otro aspecto que mejoró mucho fueron los aspectos financieros del proyecto, como también mejoró mucho la programación macroeconómica para la sostenibilidad fiscal del concesionarte. Esto quiere decir que exigía al ente privado hacer el estudio macroeconómico o el estudio que ese proyecto iba a impactar en la población, ¿no? Cómo iba a impactar en el desarrollo socioeconómico en esa población donde iba a ser ejecutado el proyecto. Y también, por último, se mejoró mucho la protección al inversionista, ¿no? Ya que la idea era seguir incentivando a la inversión privada en las infraestructuras públicas. Surgieron también nuevos problemas en esta segunda generación, como por ejemplo lo fue la demanda del servicio se proyectó sobre el último periodo, originando sobredimensión de la infraestructura. Esto quiere decir que se fijaban solo en el último periodo de ejecución y muchas veces terminaban haciendo obras mucho más grandes de lo que realmente se requerían, ¿no? Como segundo problema fueron los costosos primeros años de inversión por estudios y obras. Entonces, como muchas de las personas saben, los primeros años de un proyecto vial son muy costosos porque no se tiene ninguna retribución económica, ¿no? Entonces, obviamente esto hizo que se incrementaran mucho los costos al final de la obra. Y como último, las tarifas de cobro desproporcionadas, ocasionando pues reclamos de los usuarios, ¿no? A raíz de que hacían obras mucho más grandes de lo que realmente se requerían, las tarifas obviamente iban a incrementar su valor y esto generaba un descontento en los usuarios. Y entramos a la tercera generación vial en Colombia. Esta tercera generación arranca desde el 2001 y termina en el 2012. Tiene un total de 10 proyectos y una extensión aproximada de 1.772 kilómetros. Entonces la primera prioridad que se dio en esta tercera generación fue la prioridad de conexión entre oferta y demanda del servicio. Entonces, para garantizar al inversionista de que el retorno de su dinero se le va a realizar, se tenía que hacer una buena conexión entre la oferta que él iba a realizar y la demanda del servicio, ¿no? Entonces así se garantizaba que todo estuviera en orden y que la inversión no se perdiera. Como segunda prioridad, las inversiones y los pagos no se cuantificaban por obra construida, sino por servicio prestado. Esto quiere decir que se le realizaba el pago a los inversionistas no por entregar la obra, no solo se le hacía el pago por entregar la obra, sino porque la infraestructura pública estuviera en funcionamiento y resolviendo la inquietud por la cual fue construida. La tercera prioridad fue el mejoramiento de la evaluación económica y ambiental de la obra para disminuir costos, ¿no? Entonces, al haber una mejor evaluación económica y ambiental, se tenían presupuestados los riesgos y esto disminuía los costos al final del proyecto, porque se preveía antes de que ocurriera. Otra prioridad importante fue que los proyectos no se apalancaban con recursos estatales únicamente, eran más autofinanciables. Entonces dejaron de haber tantos recursos estatales como lo eran los famosos anticipos y el proyecto empezó a ser más autofinanciable y autosustentable. Y por último, se garantizaban los aportes del Estado como medio para la sostenibilidad fiscal del proyecto.
En conclusión de este video, decimos que el marco normativo de las APP, aprobado a partir de la Ley 1508 del 2012, ha tenido un papel central e importante para el continuo perfeccionamiento de los modelos de inversión privada en Colombia, lo que a la postre ha generado mayor incentivo de la inversión privada. Esto es una gran herramienta que tienen las naciones y los gobiernos para contrarrestar esa falta de liquidez que tienen los gobiernos, ¿no? Sabemos que los gobiernos no tienen el dinero suficiente para invertir en todas las necesidades de la población, pero las empresas privadas sí tienen ese dinero. Entonces vemos que es una herramienta importantísima en todos los sectores de todo el mundo, ¿no? O sea, no solo acá en Colombia se usa, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y nos veremos en un siguiente video.